¿Qué pasaría si dos de las economías más grandes de Asia entraran en guerra por un par de pequeñas islas en medio del océano? Estas islas son pequeñas y deshabitadas, entonces, ¿por qué pelear por ellas? La clave está en su ubicación estratégica y los posibles recursos que tienen. Así que en este video exploraremos cómo China y Japón, posiblemente las economías más grandes de Asia, están peleando por estas islas y por qué podrían iniciar una guerra por ellas. ¿Dónde están esas islas y cómo se llaman? Bueno, el nombre en sí ya es un indicador de esta disputa. Japón las llama las Islas Senkaku, mientras que China las llama las Islas Diaoyu. Incluso Taiwán tiene un nombre diferente para ellas, Diaoyu Tai. Estas islas se encuentran en el mar de China Oriental, estratégicamente entre China, Japón y Taiwán. La cadena está formada por 5 islas deshabitadas y 3 formaciones rocosas áridas. Su tamaño varía entre 0.002 kilómetros cuadrados y 3.81 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿por qué estas pequeñas rocas deshabitadas son un punto de disputa? Para entenderlo, revisemos la historia de esta disputa. Después analizaremos el impacto en las relaciones actuales entre China y Japón, así como las posibles implicaciones geopolíticas si surge un conflicto por ellas. Comenzando con la historia, empecemos con la restauración Meiji. Este capítulo de la historia japonesa marcó el regreso del gobierno imperial y la caída de los shogunatos y el régimen samurái en 1868. Para 1879, el gobierno japonés restaurado anexó el antiguo reino de Ryukyu. Este reino tenía su base en las Islas Ryukyu, una cadena de islas más grande en el extremo sur de Japón, que se encontraba justo al lado de las islas actualmente disputadas, conocidas como Senkaku en japonés. Las Islas Ryukyu también marcaban la separación del Imperio Qing en China. Tras la anexión del reino Ryukyu por Japón, las Islas Senkaku pasaron a ser la frontera oficial entre China y Japón en el mar de China Oriental. El reino Ryukyu se convirtió en el territorio de la prefectura de Okinawa del Imperio japonés. Para 1885, el gobernador de la prefectura de Okinawa solicitó al gobierno imperial de Meiji que agregara formalmente las Islas Senkaku a Okinawa. El gobierno se negó porque las islas estaban en la frontera con China y ya tenían nombres chinos dados por la dinastía Qing, Diaoyu o Diaoyao-tai. Este periodo inicial fue pacífico y las islas se dejaron como esa frontera por el momento. Esto cambiaría en 1894 con la Primera Guerra Sino-Japonesa. En enero de 1895, Japón anexó las islas para que fueran administradas por Okinawa. Japón justificó este acto con estudios desde 1884, argumentando que estaban deshabitadas y eran terra nullius, es decir, tierra de nadie. Finalmente, China perdió la Primera Guerra Sino-Japonesa, y en 1895 se firmó el Tratado de Shimonoseki. Este tratado obligó a China a ceder Taiwán y sus islas asociadas a Japón. Sin embargo, lo importante aquí es que el tratado no especificó qué islas estaban incluidas en ese grupo. Esto más tarde se convertiría en un punto de discusión para la reclamación de China y Taiwán, que veremos más adelante. Japón controló las islas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Tras la derrota del Japón imperial y el eje en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó control de las islas. En 1952, Japón renunció a la soberanía sobre Taiwán y esas mismas islas asociadas que había obtenido en 1895. No sería sino hasta finales de los años 60 cuando la importancia renovada volvería a las islas. En 1969, la Comisión Económica de la ONU para Asia y el Lejano Oriente halló posibles reservas de petróleo y gas donde están las Islas Senkaku. Por esto, Japón, aliado occidental, pidió a Estados Unidos que le devolviera el control de las islas. En 1971, el Senado de Estados Unidos aprobó el Tratado de Reversión de Okinawa y en 1972 Estados Unidos devolvió las islas a Japón. Japón las reincorporó como parte de Okinawa. Cabe señalar que antes de los años 70, China y Taiwán no habían reclamado oficialmente estas islas, e incluso se referían a ellas por su nombre japonés en periódicos y documentos gubernamentales posteriores a 1945. Sin embargo, China comenzó a reclamar las islas en 1971. ¿Pero por qué esperar hasta ese momento? Probablemente por estas posibles reservas de petróleo y gas que la ONU identificó en 1968. Sin embargo, hay otra narrativa histórica que China usó para respaldar su reclamo. Verás, según China, la disputa es resultado del legado imperial japonés. China sostiene que no pudo asegurar las islas tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial porque estaba ocupada en la Guerra Civil China. Al final de la guerra, el Kuomintang democrático fue expulsado a Taiwán en 1949 por el Partido Comunista Chino. Así que para 1972, no solo el Partido Comunista Chino,
sino también la República Democrática de China, Taiwán, reclamaban soberanía sobre las islas. Ellos presentan sus puntos con argumentos clave. Analicemos las reclamaciones históricas de China sobre las islas. Según la narrativa, China descubrió estas islas ya en el año 1372. Existe un registro temprano de las islas, conocidas como Diaoyu Tai, desde 1403. Proviene de un libro chino llamado Viaje con el viento alto, donde los viajeros identificaron estas islas al pasar de Fujian al reino de Ryukyu. En 1534, la dinastía Ming anotó los nombres de las islas en el registro de la visita del enviado imperial a Ryukyu y sirvieron como frontera marítima ante los piratas japoneses. Volviendo a las consecuencias de la Primera Guerra Sino-Japonesa, la derrotada dinastía Qing de China firmó el Tratado de Shimonoseki en 1895. Como mencionamos anteriormente, el tratado no especificó qué islas junto con Taiwán serían entregadas a Japón. China y Taiwán usaron esa incertidumbre y la negativa de Japón antes de 1894 a reclamar las islas como otro argumento. Afirmaron que Japón solo las obtuvo por la guerra. Dicen que Japón aprovechó la ambigüedad del Tratado de Shimonoseki para tomar las islas. China y Taiwán también afirmaron que algunos movimientos comerciales, como en 1896 y una compra en 1930 por parte de la familia Koka, eran simplemente arreglos internos japoneses. Ellos decían que estos movimientos no afectaban el estatus legal de las islas. En 2012, China invitó a Taiwán a trabajar juntos para resolver la disputa por las islas con Japón. Sin embargo, Taiwán se negó, complicando más la situación. China y Taiwán ya mantienen una conocida disputa de soberanía sobre la propia isla de Taiwán. Un académico chino afirmó que el antiguo reino de Ryukyu era independiente del Japón imperial. Ahora, analicemos la reclamación japonesa sobre estas islas. Está basada en hechos históricos y en reclamos de derecho internacional. La postura oficial del gobierno japonés es que las islas Senkaku están bajo el control legítimo de Japón. Japón afirma que las islas estaban deshabitadas y que no había pruebas de control chino antes de 1895. Académicos japoneses dudan que la dinastía Ming haya controlado las islas, como afirma China. Usan un registro de 1617 que muestra que China no controlaba las islas aunque les dio nombre. Otro registro de la dinastía Ming limita su territorio a las islas Dongjin y Liangqiong. Estas dos islas están a unos 40 kilómetros de la costa este de China continental. Las islas Senkaku están mucho más lejos, a unos 330 kilómetros de la costa china. Siguiendo esa lógica, las islas estaban fuera del área de influencia de la dinastía Ming. Volviendo a esos movimientos comerciales, un residente de Okinawa obtuvo un arrendamiento para realizar actividades económicas en 1896. Trajo a más de 200 trabajadores y comenzaron varios negocios. Por ejemplo, pesca, cría de ganado y construcción de muelles. Lo importante es que el gobierno Meiji dio permiso legal a alguien para usar las islas, mostrando así el control efectivo de Japón sobre ellas. Japón sostiene que China y Taiwán solo reclamaron las islas desde 1972. Esto ocurrió justo después del descubrimiento de la ONU de posibles reservas de petróleo y gas cerca del lecho marino de las islas. Básicamente, desde 1972 Japón ha ejercido control administrativo directo sobre las islas. Han puesto patrullas y fuerzas del orden alrededor de las islas para protegerlas de la pesca ilegal. En la isla privada Kubu, el gobierno impuso impuestos a sus dueños. El gobierno administra algunas islas como tierras estatales, como Taisho y Otosari, y realiza investigaciones patrocinadas por el Estado en ellas. Cuando Japón ratificó la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar en 1996, creó una zona económica exclusiva alrededor de las islas. Además, en 2005 el gobierno japonés reafirmó su soberanía territorial sobre estas islas. Finalmente, en 2012, Tokio nacionalizó las islas. ¿Qué opina Estados Unidos al respecto de toda esta historia? Desde que devolvió las islas a Japón, Estados Unidos reconoce su control administrativo, pero no ha tomado postura sobre su soberanía. Estados Unidos ha rechazado varias veces las reclamaciones territoriales chinas sobre estas islas. El Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón, de 1960, considera las islas territorio defendible de Japón, según el artículo 5. ¿Dónde nos deja esto ahora? En 2026 la disputa sigue sin resolverse y las tensiones han aumentado en los últimos años. Por ejemplo, en 2025, la Guardia Costera China patrulló las islas casi a diario, 357 días de ese año. Estos barcos de la Guardia Costera estuvieron a solo 12 millas náuticas de las aguas territoriales de la isla. Esa es la frontera de la zona económica exclusiva de Japón.
Esto fue un esfuerzo no solo para afirmar el dominio sobre las islas, sino también para disuadir a Taiwán de tomar más medidas hacia la independencia. La clave es que las islas están muy cerca de Taiwán. Esto es importante por las tensiones actuales entre Pekín y Tokio. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que Japón intervendría si China atacaba Taiwán. En 5 años, China ha realizado unos 100 patrullajes anuales cerca de las islas. Beijing también ha desplegado más de 500.000 embarcaciones y 6.000 aeronaves alrededor de las islas. Estos barcos patrulla también son enormes. De 2019 a 2025, el tamaño de las embarcaciones se duplicó. En 2025, 22 de los barcos chinos observados pesaban más de 3.000 toneladas. 8 de ellos superaban las 5.000 toneladas y 2 de ellos pesaban más de 10.000 toneladas. Están muy bien armados. Algunos tienen cañones navales de 76 milímetros. Esto muestra mayor actividad de la Guardia Costera China y la Armada en el Mar de China Oriental. Según Reuters, esto es parte de la estrategia de Pekín para afirmar su dominio en la región. El aumento de patrullaje chino preocupa porque viola el derecho internacional. Verás, solo un país reclamante puede realizar actividades de aplicación de la ley dentro de su SEE. Ya ha habido algunos enfrentamientos por las islas en los últimos 15 años. En 2010, un barco pesquero chino chocó con embarcaciones japonesas cerca de las islas. La Guardia Costera japonesa arrestó al capitán del barco, causando una crisis diplomática. En 2012, el gobierno japonés compró algunas islas. Anteriormente, estas eran propiedad privada de ciudadanos japoneses. En respuesta, China envió barcos patrulla. Más recientemente, en diciembre de 2025, China y Japón afirmaron haber expulsado los barcos del otro de las aguas cercanas. Verás, por un lado, China dijo que expulsó un barco pesquero japonés ilegal. Japón informó que capturó y expulsó 2 barcos de la Guardia Costera China que se acercaban a un barco pesquero. En diciembre de 2025, la primera ministra Takaichi anunció que Japón desplegaría barcos patrulla más grandes alrededor de las islas ese año. Japón también está diseñando estrategias de defensa con aliados clave en la región del Indo-Pacífico. Algunos de estos socios incluyen a Estados Unidos, Corea del Sur, Australia e India. China rechaza los comentarios de la primera ministra japonesa sobre Taiwán y el mayor gasto en defensa. Pekín responde con una campaña que presenta esas medidas como un eco del militarismo japonés de la Segunda Guerra Mundial. Un movimiento erróneo podría causar conflicto entre las dos potencias asiáticas. China también ha desalentado el turismo a Japón. Pekín también planea aumentar aún más sus patrullajes en el área de Okinawa y sus alrededores, que incluye estas islas. La tensión que rodea a las islas Senkaku o Diaoyu es alta. Pero hay otra pequeña isla que también está atrapada en medio de la disputa entre China y Japón. Esa sería Yonaguni, una isla remota ubicada en el punto más occidental de Japón. Está extremadamente cerca de Taiwán, a aproximadamente 70 millas de su costa oriental. Esto la coloca directamente en la primera línea de la candente disputa entre China y Japón. Las islas Senkaku también están bastante cerca de esta isla, a aproximadamente 80 millas náuticas al nor-noroeste de Yonaguni. Japón empezó a fortificar la isla y convertirla en un puesto de avanzada militar. El gobierno japonés ha enviado tropas y construido torres de radar y almacenes de municiones en Yonaguni. Hay recursos estadounidenses en la isla que, junto con sus contrapartes japonesas, podrían impedir que buques de guerra chinos accedan al Pacífico. China hizo ejercicios militares con fuego real cerca de Taiwán. Esto fue una demostración de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas chinas y la Fuerza Aérea, y muchas actividades ocurrieron muy cerca de Yonaguni. Esta isla, junto con las islas Senkaku, es un recordatorio importante de que la seguridad de Japón está muy ligada a la de Taiwán. Japón está respondiendo rápidamente a esta amenaza percibida. Planea aumentar su gasto militar en un 2% del PIB para esta primavera. Esto es 2 años antes de lo previsto. Japón planea desplegar misiles antiaéreos de mediano alcance en Yonaguni para disuadir ataques de China. Esto es parte de los esfuerzos más amplios de Japón para fortalecer sus islas de Okinawa como contrapeso a China. Este esfuerzo se conoce como las fuerzas de autodefensa. La pregunta es, ¿incluirían esas islas a las Senkaku? China calificó estos planes como muy peligrosos y acusó a Japón de provocar confrontación militar. Aún así, Japón sigue decidido a armar sus islas fronterizas. Se planean refugios subterráneos en todas las islas de Okinawa, con capacidad para más de 200 personas. Funcionarios japoneses hacen simulacros de evacuación y preparan a residentes para recibir refugiados taiwaneses. Pero los habitantes de Yonaguni no están contentos con la militarización de su isla. Si eso es cierto o no, está por verse. Todo esto demuestra cómo incluso las islas más pequeñas pueden tener enormes implicaciones geopolíticas. La seguridad de Japón depende de que estas islas sobrevivan. Si Japón arma las deshabitadas islas Senkaku,
podría arruinar cualquier intento diplomático de resolver su disputa de soberanía. Un error en Yonaguni podría provocar una guerra entre China y Japón, ya que estas islas son clave en el equilibrio geopolítico de Asia-Pacífico. Por eso la paz y la estabilidad ahí son cruciales para evitar un escenario catastrófico.